Muchas veces es entendido como una actividad secundaria o de menor relevancia frente a otros aprendizajes. El juego ocupa un lugar central en la vida de niñas y niños y vamos a hablar de aquello, del Día del Juego, porque estamos hoy acá en La Fuente junto a Daniela Puentes. Ella es académica de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Estamos contentos de tenerla, profesora, porque tuvimos 2 efemérides. El 28 de mayo, por las ludotecas internacionales, hubo un seminario en la facultad, y el 11 de junio se celebró el Día Internacional del Juego proclamado por la ONU. Sé que estamos en el mes del juego, que además coincide con el mes o la etapa, la época del año de las vacaciones de invierno de niños, niñas, adolescentes. Así que por eso también quisimos traer este tema, para situarnos. ¿Qué entendemos por juego? Creo que todos hemos jugado en la vida, pero teóricamente, ¿cómo se define? Sí, bueno, hay varias apreciaciones sobre el juego, pero desde un enfoque pedagógico yo diría que el juego es la energía vital de un niño que lo moviliza a interactuar con su entorno. Que muchas veces esa energía vital está siendo colonizada por el mundo adulto. Porque... por ejemplo, hay autores que dicen, Tonucci, que los espacios públicos no están diseñados para las infancias, entonces poco juegan. Ya estamos pensando mucho más en los adultos. Desde ahí también el juego es una herramienta que tiene un valor pedagógico para que las infancias puedan descubrir, realizar hipótesis, desarrollar la curiosidad, la creatividad. Pero lamentablemente el mundo adulto hemos ido colonizando esos espacios. Hoy día muchas infancias están con un montón de actividades extracurriculares en donde dejan de jugar. Y después el mundo adulto dice, ¿por qué los niños no juegan? Sí. Están pegados en pantalla. Pero resulta que estamos viendo muchas veces a las infancias como pequeños adultos con un montón de actividades que no les permiten tener estos espacios de ocio y de juego. Entonces el juego, en definitiva, y en eso hay un acuerdo entre varios autores y muchos investigadores, que es una herramienta para el desarrollo integral de las infancias. Qué buena definición. Sí, a propósito de lo de las pantallas, justo venía yo en el metro viendo la pauta y me encontré con una información de Gran Bretaña que van a eliminar las redes sociales para niños menores de 16 años. Sí. Y me parece genial. Y Chile está mirando eso. Y qué bueno. Y qué bueno, porque estos shots de dopamina están generando niños que juegan menos, como tú bien dices. Sí, efectivamente. O sea, hoy día... el otro día escuchaba un podcast y hablaban de la cocaína digital, que son las pantallas. Sí. Y que permiten tener una persona ensimismada por horas, dejando de estar vinculándose con su entorno. Conversábamos antes de entrar al programa, por ejemplo, hoy día todo lo que está ocurriendo con el cambio de láminas con el álbum, está generando espacios de sociabilización entre personas, mirarnos las caras. Y que no sucedía hace tiempo. Yo también estoy bien como contento con lo que está sucediendo con el tema de las láminas, porque, bueno, las láminas, las bolitas, la rayuela, el tombo, todo lo que jugábamos, yo creo, Fran también en el norte también lo jugaba cuando éramos chicos. ¿Cuál es la edad que debiésemos, la edad de oro, que debiese protegerse sí o sí? Las neurociencias dicen que son de 0 a 12 años, porque son las etapas en donde nosotros a nivel cerebral tenemos como mayores oportunidades de desarrollo, de establecer mayores conexiones neuronales. Entonces yo creo que hasta los 12 años deberíamos propiciar espacios de juego libre, abiertos para las infancias. Y eso también nos hace repensar los espacios que, por ejemplo, los niños pasan mucho rato en la escuela. Entonces repensar los patios hoy día están cubiertos de cemento, hay poca naturaleza. El juego te permite, cuando tienes contacto con diversidad de materiales, cuando hay ambientes propicios para eso. Pero tú llegas a una escuela tradicional y los niños se miran la espalda, tienen que seguir reglas, que eso está súper bien, pero tienen que tener espacios de esparcimiento, porque si no, la creatividad se reduce. Sí.
Profesora, en quienes nos están viendo en Uchile TV, estamos viendo un breve video de UNICEF que muestra el juego en distintos lugares del mundo. Ahí veíamos Marrakech y otras localidades, Italia por ahí se ve, porque nos decía la profesora Mónica Manjay, a quien saludamos afectuosamente y que habló en la noticia de uchile.cl, que el juego debemos darle una urgencia epistémica y ética. ¿Por qué es tan importante este ámbito de acción? Es relevante porque si bien hoy día la Organización de los Estados Iberoamericanos, todos los marcos curriculares declaran que el juego es un derecho y un principio pedagógico que debiera estar, pero las políticas públicas lo declaran, pero hay una brecha entre lo que se declara y la práctica. O sea, tú le preguntas a cualquier educador cuál es la importancia del juego, lo declara, lo reconoce, pero en su práctica no se ve. Y eso no es una situación específica individual de ese educador, sino que hay una cuestión estructural, porque muchas veces la carga curricular no permite que los docentes jueguen con sus estudiantes. Ahora también ahí hay que hacer otra vuelta. Hay un tema ético, porque en educación parvularia nosotros todo se hace a través del juego, pero cuando los niños pasan a la educación básica, es otra la dinámica de trabajo que existe, y ahí también hay que hacer un repensar a nivel político y ético, porque la formación de los profesores de educación básica también debería estar sustentada en el juego. Entonces ahí nos deja en una tensión política, ética y también curricular, porque cuando los niños ingresan, por ejemplo, a la educación básica, vienen una serie de exigencias como aprender a leer, a escribir, y eso te toma mucho más tiempo y dejan de jugar. Y el juego, cuando se hace de manera libre, se pueden aprender todas las habilidades, no necesariamente tienes que tener un contenido específico. Sí, yo estaba pensando viendo el video de UNICEF que se ven algunos adultos también jugando en los pasos de cebra. Me surge la pregunta, pero nos envían una pregunta antes de la mía. Te voy a preguntar, Daniela. Para mí, ex profesora de básica, enseñar a través del juego no es un juego. Tener claro el objetivo implica horas de planificación y claridad de las variables que se pueden presentar. Pocas horas destinadas a este fin versus distracción administrativa. Pero vamos a jugar. Ana María Carlatroni. Sí, bueno, ahí es donde hay que cambiar el paradigma de poder planificar con un juego y trabajar los contenidos, y es lo que se hace en educación parvularia, y ese es el cambio de paradigma que nosotros hemos ido propiciando a lo largo de la historia de más de 160 años de la educación parvularia en este país. Entonces, de hecho, ahora entiendo que las bases curriculares de educación básica están considerando ciertos elementos, pero por ejemplo, perfectamente para transitar a eso se podría pensar en tener ámbitos de acción más transversales que te permitan incluir el juego dentro de las distintas actividades que se realizan, y también que el proceso de la educación básica se aleje un poco también del uso de textos, también en experiencias donde los niños puedan hacer, moldear, mojar, movilizar, generar proyectos, porque muchas veces nosotros criticamos las pantallas, pero los niños en educación básica les muestran un PPT y después tienen que reproducir en un libro, y eso no es juego, eso es escolarización. Y la escolarización hoy día nos está llevando a centrarnos menos en la vida contemplativa. Sin duda. Es tremendo. Bul Jung Han, que es un filósofo norcoreano, menciona que hemos dejado de contemplar la vida, y eso nos hace seres más introvertidos, seres con mayores complejidades de salud mental, y eso es una realidad que estamos teniendo. Entonces, en la medida que no nos vinculamos con el exterior, con la naturaleza, nos deja de tener cierto sentido de la vida, de trascender. Y como también dejamos de jugar, y hay otro componente aquí que lo menciona Giroux desde la pedagogía crítica. Cuando dejamos de jugar, dejamos de trascender culturalmente, porque a través del juego nosotros también vamos dejando un legado cultural, de saberes, de nuestro patrimonio. Oye, no puedo estar más de acuerdo, porque te escucho y se me vienen
formatos de educación, que no quiero mencionar, dar nombres, pero que muchos adultos, yo antes también me pertenecía a ese grupo de crítica, digamos, como que ya, pero es que estos niños crecen en una burbuja y después tienen que enfrentarse a la realidad, a esta realidad entre comillas, pero ¿qué pasa? Que la burbuja real es la otra, porque los niños finalmente en estos modelos que están más cerca de la naturaleza, que están plantando, que a través del juego están aprendiendo, no están dentro de la burbuja, son los que están viviendo lo más, no sé si real posible. Exacto. Estamos hablando con Daniela Puentes. Ella es académica de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a propósito del Mes Internacional del Juego. Oye, han llegado muchos mensajes en este ratito. Buenas tardes, escucho... encuentran ustedes que llegó justo otro. Nadie puede leer sin diferenciar izquierda de derecha, de arriba a abajo, y para eso el juego como herramienta pedagógica es fundamental. Alejandro Enríquez. Lo de las pantallas, obviamente, a los que somos abuelos de niños nos preocupa. Se extraña ver llegar a los niños con las rodillas peladas, entierrados y sudorosos como nos tocó a nosotros. Pero este desgobierno nefasto pretende controlar el ingreso a las redes usando la clave única. Sospechosa la cosa, diría un humorista. Claudio Fuentes. Es complejo. Yo por eso creo que hay que repensar los patios de la escuela, pensar también en espacios de recreo más amplios. ¿Por qué tener 15 minutos si todos los seres humanos tenemos al máximo 20 minutos de concentración y los niños están casi 2 horas dentro de una sala y sentados? Entonces, diversificar los espacios donde se hace educación, no estar solo encerrados, salir, visitar museos. A mí me toca acompañar estudiantes en Quinta Normal en los distintos museos y es impresionante lo que se puede aprender en el exterior. O sea, está el Museo de Ciencia y Tecnología, está el Museo Artequín y hay espacios gratuitos. Entonces yo creo que la escuela es la que se tiene que repensar en las estrategias que utiliza para desarrollar la enseñanza con los niños y niñas. No tenerle tanto miedo a salir con los niños. Muchas veces, como las dificultades de la vida nos ha hecho ponernos restricciones, yo creo que hay que cruzar esas barreras. En el sur tú puedes ver una educadora saliendo con niños a la nieve porque es parte de su entorno y no se enferman. Entonces acá como que llueve un poco y nos encerramos. Yo que soy del sur, salíamos con botas con los niños. Yo trabajaba en una caleta pescadora y salía con los niños en bote. Hoy día eso, el sistema burocrático no te lo permite, porque yo quedaría como una educadora irresponsable. Pero si el niño está inserto en ese espacio, en ese contexto, de hecho yo aprendí de mar por ellos. Entonces yo creo que hay que hacer la mirada desde la escuela, replanteársela, hacer un contexto más situado y no tener miedo a salir con las infancias. Profe, sumar a esa zona de museos está nuestro Museo de Arte Contemporáneo, que también es gratuito, ahí en la Quinta Normal. Lo hablábamos antes de entrar a estudio y tiene que ver con esto de salir y compartir a propósito de la coyuntura y del primer bloque, Diego, que es el Mundial. El álbum del Mundial ha generado algo de intercambio, algo lúdico asociado a esto de juntarse a cambiar láminas y cosas por el estilo. Ahí en la Alameda, afuera del Teatro Nacional y del Banco Estado, ahí está pasando algo. ¿Qué pasa con esa práctica como asociada a esta coyuntura? O sea, eso es como recuperar el patrimonio cultural del juego. O sea, antiguamente uno, a través de un álbum, no sé, cuando éramos más chicos, la esquela, los tazos, todo eso era espacio de convivencia, imagínense, a través de esto de cambiar lámina, hay ejercicios transaccionales que te permiten negociar. O sea, hay ejercicios matemáticos, ejercicios de ciudadanía. Entonces, y se da todo en un contexto de una convivencia amorosa, como dice Maturana. Es volver a mirarnos las caras, que eso lo habíamos dejado de hacer. Entonces yo creo que es recuperar la esencia de lo que somos como sociedad, como seres humanos, que necesitamos vincularnos con otros. Oye, no paran de llegar mensajes. Mis hijos estudiaron en escuela rural, toda su educación básica. Jugaban al aire libre, tenían granjas en educación física, subían cerros aprovechando sus entornos. Gracias a Dios, mi nieta de 10 años va a un colegio en el campo y se promueven muchos los juegos en el patio. Y así, bueno, la gente comenta en WhatsApp. ¿Estamos bien de tiempo? Yo que tengo una pregunta también para Daniela, que tiene que ver
Si nos estamos, porque tú has hablado de tenemos que hacer esto, yo tengo experiencia en esto, pero ¿se está haciendo algo al final del día? De quienes tienen que tomar las decisiones, me refiero. Yo creo que está declarado lo que es la política pública, pero no están las condiciones suficientes. Porque, por ejemplo, voy a llevar este ejemplo a un jardín infantil, a ese contexto. Un jardín infantil vía transferencia de fondos, que son los jardines que están asociados a los SLEP o a los municipios, no tienen las mismas condiciones materiales ni de recursos humanos que tiene un jardín de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en cuanto a equipamiento, recursos humanos, formación continua. De la JUNGI. Claro, entonces está declarado en la política pública, en los referentes curriculares, pero en el ejercicio, ya cuando tú te enfrentas directamente a las infancias, no tienen las mismas herramientas. Entonces yo creo que se han hecho cosas, están declaradas, pero falta hacer una remirada, volver a ver dónde se instalan los recursos y proveer también a estos espacios que no los tienen de esos recursos para que así sea. Yo me toca recorrer a lo largo de mi vida laboral, he recorrido distintas regiones de cordillera a costa y he visto espacios, por ejemplo, jardines familiares, que son una modalidad no convencional, en donde tienen todos los recursos, pero por ejemplo no tienen un baño con una fosa de agua potable, claro, con alcantarillado. Y te estoy hablando de 8 años atrás. Entonces, esas desigualdades creo que son las que hay que revisar para que esto tenga un la cancha impacto. esté pareja. Y lo otro, agregar también que la formación inicial docente tiene que recuperar el valor pedagógico del juego y transversalizar en su formación, y ahí invitar a las casas de estudio que quienes enseñan o quienes son los formadores de formadores tengan experiencia también, porque no puede ser que un formador, o yo como docente de educadora, no haya pasado por experiencia en terreno, que yo haya trabajado también en aula, porque eso te sensibiliza y te aterriza a lo que tienes que enseñar. Y transfiere el conocimiento que hemos estado hablando, porque no es, claro, la idea no es solamente cumplir el checklist de suma, resta, lee. Tiene que la vinculación, como tú decías. Y eso, me imagino, está pasando en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Profesora, nos queda muy poco tiempo, pero no queríamos dejar de pedirle que nos dé algunos consejos para los padres, las madres, los cuidadores de niños, niñas y adolescentes a propósito de las vacaciones de invierno. ¿Qué consejo nos daría a propósito del espacio que hay que darle al juego? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer sencillas. Primero, cocinar juntos, yo creo que son espacios interesantes. Si hay un día de lluvia, aprovechar, hacer sopaipilla. Estamos con la vida saludable, pero 1 o 2 no hace mal. Tratar de salir a caminar, contemplar lo que está en nuestro entorno. También tener espacios de juego en la casa sencillo. No sé, tener un ludo, tener un poquito de masa con colores. También documentar las cosas que vamos haciendo con los niños, grabarnos, hacer podcast con la familia, después escucharnos y decir, mira lo que estáis pensando, hacernos preguntas difíciles con los niños y también hacer estos minutos de confianza de buena manera en donde ellos nos hagan esas preguntas difíciles. Creo que en este periodo de vacaciones de invierno la invitación es a conversar, a mirarnos las caras y a contemplarnos. Excelentes consejos, me encantaron.